Buenos días, ¿cómo están? Vamos a empezar hoy con el aprendizaje del contenido que corresponde al material sonoro o audio digital. Se trata sin duda de un contenido que desde esta asignatura se trabaja fundamentalmente desde lo práctico más que desde lo teórico. Y esta cuestión, en las circunstancias en las que nos encontramos hoy, se puede llegar a constituir en una problemática sobre la que vamos a tener que ver o implementar alternativas o posibilidades de solución. Quiero comenzar en principio haciendo un pantallazo general sobre cómo va a estar organizada mi exposición, la que he dividido en dos apartados principales. Por un lado, me gustaría ahondar en los conceptos teóricos mínimos y necesarios para poder trabajar y editar audio a nivel digital. Y por el otro, quisiera vincular estos contenidos teóricos con la práctica de audio digital que se propone en esta instancia de la asignatura. En cualquier caso, es importante mencionar que en cada blog, en la pestaña que corresponde a la clase 2, ya se encuentra disponible el acceso no solo a la teoría y a la práctica vinculada con este contenido, sino que también se han dispuesto enlaces a manuales explicativos para trabajar con los softwares que son los que estamos proponiendo para audio digital, así como también hay enlaces, bueno, a videos explicativos de estos softwares y a los sitios web desde donde los vamos a poder descargar, siempre y cuando podamos contar con los recursos tecnológicos necesarios para este tipo de acción. Es decir, siempre y cuando podamos contar con una computadora, con el hardware necesario para albergar uno u otro tipo de software y que podamos también disponer de conexión a Internet para poder acceder al material explicativo, que sin duda lo vamos a necesitar para poder desarrollar el trabajo. En relación con el práctico 2, hemos denominado audio digital en softwares libres y privativos. Luego de pensarlo mucho en cuanto a cómo abordarlo en modalidad virtual, entiendo que necesariamente exige de la apropiación práctica del concepto más allá de los contenidos teóricos que el mismo implica. Soy consciente, no obstante, de que no todos los estudiantes disponen de una PC o de los programas específicos, y en este caso seguramente voy a considerar alternativas de solución más adelante y si la situación se complica. Alternativas que pueden tener que ver con una extensión en la fecha de entrega del práctico 2, asumiendo que para un momento vamos a poder trabajar en sala de PC y vamos a poder desarrollar allí las prácticas con los recursos dispuestos en la universidad. Alternativa que puede tener que ver con una especie de reflexión teórico escrita acerca de lo que implica esta actividad práctica para el campo particular de conocimiento y bueno, ligado a lo que es el audio digital, o bien, bueno, alguna alternativa que tenga que ver con trabajar con especies de aplicaciones para celulares y que permitan efectuar de alguna manera una práctica mínima con este contenido. Pero bueno, lo vamos a ir viendo conforme se vayan desarrollando los hechos de público conocimiento para todos y lo iré comunicando oportunamente a través del grupo en Facebook, que es de momento nuestro punto central de comunicación. Entre tanto, lo que les voy a pedir a quienes tengan la posibilidad de contar con recursos de hardware y de software propios, que se vayan animando a hacer esta primera práctica en soledad física, pero con nuestro acompañamiento virtual, y que ante cualquier dificultad o requerimiento nos vayan consultando también a través de las vías de comunicación que hemos establecido.
Bueno, dicho esto, voy a comenzar entonces con las cuestiones teóricas, y porque fundamentalmente, bueno, necesitamos en principio definir el concepto del audio digital. En principio, se puede pensar en el sonido como en una perturbación que viaja a través del aire, que llega a nuestros oídos y que generalmente adopta la forma de una onda, que es justamente la forma en la que se grafica y se reconoce al audio en los programas de edición. Esta onda o vibración sonora es en su origen una señal analógica, pero cuando se almacena en una computadora se convierte, a través de un proceso denominado de muestreo y de cuantización, en una señal digital. Es por ello que cuando definimos el concepto, lo hacemos teniendo esto en consideración. El audio digital es entonces una codificación binaria digital de una señal eléctrica que representa una vibración sonora. Vibración que se puede producir ya sea a través de la emisión de la voz o de tonos o sonidos producidos por objetos o instrumentos. Se trata de una vibración sonora que se puede captar a través de los dispositivos analógicos digitales con los que los usuarios contamos y los profesionales también cuentan, y que se percibe, en el caso del ser humano, cuando su rango de frecuencia se encuentra entre los 20 y los 20.000 Hz, que son los rangos más bajos y más altos de sonido que nuestras capacidades como seres humanos nos permiten apreciar. El audio se compone de 3 importantes parámetros para poder manejarlo en diferentes dispositivos y en distintas plataformas, como lo son el modo, la frecuencia y la resolución. El modo indica de alguna manera la cantidad de canales o vías que el audio está utilizando para representar el sonido. Algunos sonidos solo necesitan representar voz o un sonido particular, y en este caso van a requerir de un solo canal. No tiene sentido que utilicen más información. Estos sonidos se denominan monofónicos y los podemos encontrar en múltiples producciones sonoras, que en muchos casos están disponibles en la web para su descarga. Bueno, como ocurrió en algún momento, ¿no?, con los famosos ringtones para celular, ¿verdad? Por mostrarles simplemente uno de los tantos ejemplos que podemos encontrar en la web, tenemos a Elon Sound. Esta es una aplicación que en su versión gratuita me deja descargar archivos con calidad mono, y ya en una versión de suscripción o paga me permite que los archivos puedan ser en una calidad mejorada, como en una calidad de estéreo o en una calidad WAV, que es la que corresponde al formato de sonido en audio puro. Fíjense que los audios están organizados en categorías. Yo he realizado una descarga de estos audios en mi PC. Por ejemplo, este es uno, Alicates, lo vamos a escuchar. Y vamos a ver cómo uno puede, a través de las cualidades del programa, del archivo que me las indique el programa, darse cuenta de que se trata de un archivo mono, pero además, si miramos en esta pista, solamente se encuentra representado un canal, lo que también de alguna manera me viene a confirmar esto, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Volviendo a nuestra clase teórica, si el archivo no es monofónico, es decir, si no utiliza un canal, puede ser estereofónico, es decir, puede estar utilizando 2 canales. Yo descargué desde otro sitio web, sonidosmp3gratis.com, descargué también algunos audios estereofónicos, los voy a abrir también acá en Audacity,
Noticiero Noticias, por ejemplo, me gustó porque entiendo que lo puedo utilizar como parte de la cortina musical de un micro radial informativo. Y si nosotros vemos, bueno, acá estaría indicada su calidad, que es calidad de estéreo, y si lo vemos a nivel gráfico, claramente este audio está utilizando dos canales, izquierdo y derecho, para representar la información. Generalmente los sonidos en calidad estereofónica se utilizan cuando uno necesita de alguna manera representar más de un sonido, digamos, voz y música, y requiere, bueno, de técnicas especiales al momento de su grabación. Generalmente se utilizan dos micrófonos para grabar audios con esta calidad, dos micrófonos que además, y de acuerdo a las diferentes técnicas de grabación que se utilicen, pueden tener que estar alejados a una cierta distancia unos de otros, como así también estar alejados a una cierta distancia, bueno, de la voz o del instrumento sobre el cual se desee realizar la grabación. Vamos a escuchar. Bueno, hay muchas posibilidades que se brindan y a las que nosotros vamos a poder acceder desde la web para hacer este tipo de grabaciones, ¿sí? Finalmente, otro de los modos que tenemos disponibles es el modo cuadrafónico. Es un modo que, si bien no utilizamos nosotros en la asignatura, porque mayormente vamos a trabajar con el modo estereofónico, es importante, bueno, tener un mínimo conocimiento respecto de cómo trabaja y para qué se utiliza, entre otras cuestiones, ¿no? Como, bueno, se indica aquí en esta diapositiva, son los archivos de audio de este estilo, son archivos que utilizan 4 canales o pistas. Generalmente, bueno, se han grabado con 4 micrófonos y que a su vez estos están acoplados a respectivos amplificadores y altavoces frontales y traseros, que son los que se van a encargar de esta reproducción. Para uno poder trabajar con archivos de audio en calidad mono, hace rato estuvimos viendo de alguna manera cómo los reconocemos, pero digamos es importante también poder generar un archivo con esta calidad. Es importante, yo lo voy a mostrar ahora desde Audition, poder hacer la generación de un archivo nuevo, archivo de audio, y poder elegir esta cuestión de la cantidad de los canales, digamos aquí mono o estéreo, en el caso de que vayamos a generar un archivo, digamos, con esta cantidad de canales. Es importante poder reconocer a través de un software desde donde se realiza esta configuración de modos. Inclusive, bueno, hay archivos que muchas veces vienen configurados con una cierta cantidad de canales y que de pronto uno, por algún motivo en particular, se vea en la obligación de tener que realizar una conversión. Son cuestiones que en la práctica se nos van a ir de una u otra manera presentando. El segundo de los componentes, que también es muy importante al momento de trabajar con audio digital, es el componente de la frecuencia o velocidad de muestreo, porque hace rato, cuando definimos el concepto de audio digital, decíamos que se trata de una codificación binaria digital de una señal eléctrica que representa una onda sonora. Y esto es lo que de alguna manera se está intentando representar a través de estas imágenes, donde queda claro que trabajar con audio digital exige de la existencia de una onda sonora que a través de un proceso de digitalización se pueda transformar a una onda digitalizada. Justamente en este proceso de la digitalización es donde interviene el parámetro de la frecuencia, donde por cada un ciclo de un segundo se van a ir tomando muestras del audio analógico real. Muestras que además van a ir tomando los sonidos y las amplitudes asociadas al mismo. Y bueno, se van a ir almacenando en una forma de audio digital
que va a tratar de ser lo más fiel a la forma del audio real. En ese sentido es importante, bueno, tener claro cuáles son las tablas de frecuencia dependiendo del tipo de audio digital que se desee generar, ¿no? Así que si queremos elaborar audios para una radio AM, vamos a estar trabajando con frecuencias en el orden de los 11.025 Hz o hasta 25.000 Hz aproximadamente, o si vamos a querer trabajar con audios en calidad de CD, nos vamos a tener que ir moviendo en frecuencias de los 44.100 Hz. Aquí claramente a mayor velocidad de muestreo, ¿sí? A mayor velocidad de muestreo, más fiel va a ser el audio digitalizado en relación al audio real. Estos parámetros, si observamos parámetros ligados a la frecuencia, claramente también se evidencian cuando generamos un archivo de audio, ¿no? Donde no solamente decidimos el modo, si va a ser mono o estéreo, sino que también decidimos la velocidad de muestreo. Son parámetros que uno debe configurar si es que a los audios los va a generar directamente desde el software, ¿no? Si lo vamos a generar desde nuestros dispositivos, bueno, vamos a tener que explorar esos celulares para saber, bueno, cuáles son las opciones que a nivel de audio digital nos están brindando, ¿no? Y al momento de generar un contenido de este tipo. Bueno, finalmente, y el último de los componentes ligados al audio digital es el que tiene que ver con la resolución. Es un parámetro que me indica la cantidad de bits que se van a utilizar para representar cada muestra del audio real. Es una cantidad de bits que lógicamente varía, se mueve en el rango desde los 8 a los 32 bits, y a mayor cantidad de bits, mayor cantidad de subintervalos de representación de audio y amplitud es lo que vamos a tener disponible. Por tanto, es conveniente que, bueno, estos tres parámetros, cuando se combinan, puedan tener los valores adecuados dependiendo del tipo de audio que queremos generar y por qué tipo de medio es el que va a circular. Ahí tenemos una tabla representativa, característica, y bueno, nosotros nos vamos a ir moviendo entre las calidades de CD estéreo o la calidad de radio FM estéreo. Esto lo vamos a ir viendo a medida que vayamos trabajando con la práctica. Bueno, hasta aquí esta es la parte más importante de los conocimientos teóricos. Quedan algunas cuestiones, pero las vamos a ver o las voy a retomar desde el final. Ahora me interesa un poco ya, como para empezar a pensar en una práctica con este programa, bueno, focalizar en los softwares que existen y que están disponibles. Hay dos de estos softwares que son los que nosotros proponemos. En el caso de Adobe Audition, claramente, bueno, se trata de una versión de software paga, donde, bueno, nosotros podemos acceder solo a una versión gratuita y por el lapso de 7 días, bueno, a través de este enlace, podemos llegar a descargar un archivo que no es demasiado pesado en cuanto a lo que consume al interior de la memoria, pero que, bueno, después este archivo, cuando lo empecemos a ejecutar, bueno, va a demandar de la conexión a internet porque va a necesitar ir descargando cosas de allí para poder hacer la instalación en el disco rígido de la máquina, ¿no? Podemos acceder también a versiones pagas, donde estas versiones pagas tienen un costo, son versiones que se piensan a nivel mensual o anual, y bueno, los costos van variando en función de la cantidad de programas por los que vamos a pagar, y también, bueno, si se trata de suscripción anual, mucho más aún, porque ahí vamos a estar accediendo, bueno, a toda una propuesta de softwares, ¿no? Fíjense que aquí lo dice bien claro. Si tenemos el acceso a un software, por ejemplo, de fotografía, deberíamos pagar 387 pesos por mes. Si queremos el acceso a todas las aplicaciones, 1.163 pesos por mes. Bueno, eso
va a depender de cada usuario si desea o no suscribirse y bueno, bajo qué condiciones. En el caso del software Audacity, bueno, se trata de un software de carácter libre, en principio es un software gratuito y en principio es un software de alguna manera menos profesional que un software privativo, pero no por ello esto va a significar que uno no puede llegar a elaborar producciones sonoras muy buenas y muy profesionales también. Hay disponibles para instalar Audacity dos versiones, una versión para instalar, una versión que ya vamos a ver un poquito más adelante, no requiere más que 60 megas de espacio en disco, así es que, bueno, no es muy pesado lo que necesita. Y también podemos tener un acceso a una versión portable. Básicamente la diferencia entre una y otra propuesta es que en el caso de un Audacity portable, no vamos a tener que hacer una instalación, simplemente vamos a tener que descargar ese contenido, hacer doble clic sobre el mismo, y bueno, lo que va a pasar aquí es que se va a descargar una versión corta y portable y después la vamos a poder nosotros utilizar desde, ya sea desde el pendrive o desde el disco rígido de la máquina y demás, sin que tenga por ello que hacer una instalación completa. ¿Sí? Cuidado porque aquí pareciera que fuera un software para instalar. Después lo podemos mirar y revisar bien en ese aspecto. Volviendo entonces, estas son las dos posibilidades en las que Audacity se puede descargar. Cada uno de ustedes verá cuál es la que les parezca más conveniente. Lo va a tener que analizar en función del sistema operativo con el que trabaje su PC. Audition funciona en Windows, bueno, en sus distintas versiones, desde la versión 7 a la 10. También funciona en sistemas Mac. Y Audacity lo hace bueno, no solo en el sistema Mac y en el sistema Windows, sino que también lo hace en Linux. Lógicamente lo tiene que hacer por tratarse de una versión de software libre y Linux es también un sistema operativo que adhiere a esa filosofía. Los procesadores en los que estos programas se pueden ejecutar, bueno, pueden ser procesadores Intel mayormente, que, bueno, son compatibles con los procesadores AMD y funcionan en sus diferentes versiones para sistemas operativos que trabajen con 32 o con 64 bits. En cualquier caso, van a poder ejecutar sus herramientas sin mayores inconvenientes. Con respecto a los recursos de la memoria RAM, Audition necesita entre 1 GB y 2 GB para poder funcionar, esto en una versión más limitada, ¿sí? Y entre 2 GB y 4 GB también para funcionar ya en una versión más avanzada. Me faltó colocar ese dato, después ustedes lo agregan cuando les toque, en el caso de comunicación, analizar esta característica. Y con Audacity pasa lo mismo, entre 1 GB y 2 GB de memoria RAM sería suficiente como para poder hacer al menos las operaciones básicas ligadas a la edición de audio. Como espacio en disco, Audition ocupa entre 1 GB y 2 GB de espacio de almacenamiento y Audacity desde los 60 megas en adelante, ¿no? Esta cuestión de lo superior va a depender de si le vamos a agregar complementos al software Audacity, ¿no? Al principio cuando uno baja el software, baja como lo básico, pero después tiene la posibilidad de ir incorporando nuevas funcionalidades. Así es que, bueno, este espacio de almacenamiento puede variar. Las resoluciones de pantalla recomendables son de 1080 x 800 en el caso de Audition, 1024 x 768 o superior en el caso de Audacity. Y bueno, Audition necesita necesariamente en el proceso de instalación de una etapa que es de activación del software y de validación y de suscripción, como comentaba anteriormente, mientras que en el caso de Audacity la conexión puede ser necesaria, bueno, por alguna cuestión
que pueda estar relacionada con manuales de ayuda en línea o, bueno, la instalación de complementos que en general pueden tener que ver con nuevos filtros o efectos que uno puede añadir al programa. Bueno, vamos a cerrar esta comparativa. Me interesaba que pudiéramos de alguna manera tener en cuenta esta cuestión. Cuando nosotros pensamos en editar audio, ¿sí? Lo hacemos siempre teniendo la idea de que lo vamos a hacer con un fin o con un objetivo, ¿no? En el caso de los prácticos que se proponen para Tecno 2, en el práctico de comunicación, por ejemplo, la propuesta es que ustedes, bueno, puedan elaborar alguna especie de campaña radial o de publicidad o spot radial donde se trate la temática del coronavirus y, bueno, cómo está incidiendo de una u otra manera en nuestra sociedad, ¿verdad? Hay toda una propuesta que se hace y que apunta en ese sentido y además dependiendo del software que elijan trabajar. En el caso del periodismo, lo que se propone es la elaboración de un micro radial informativo, donde, bueno, lo que ustedes van a tener que hacer es elaborar una mezcla también, como seguramente lo van a hacer en comunicación, una mezcla de audios informativos también relacionados a la temática del COVID-19, y bueno, sobre los distintos audios de esta mezcla van a tener que ir aplicando diferentes efectos y bueno, para ir logrando los resultados que uno desea de alguna manera. La fecha prevista para la entrega de este práctico es el día 27 de abril, que cae día lunes. Son aproximadamente 3 semanas para digamos, que ustedes puedan trabajar y familiarizarse con el contenido y, bueno, con algún tipo de software en particular. Así que, bueno, considero que puede ser que es un tiempo, digamos, bastante razonable, pero, bueno, podría llegar a pasar que, bueno, tuviéramos alguna complicación, esperemos que no, pero bueno, como decía anteriormente, vamos a ver cómo lo resolvemos. De alguna manera, lo que se les pide en la práctica es que ustedes vayan elaborando una especie de mezcla de audios. ¿Qué es lo que es una mezcla? Una combinación de audios, vayan organizando de alguna manera estos audios como para que estos audios también tengan un cierto sentido. Yo, en mi caso particular, armé una mezcla, es una mezcla para hacer este micro informativo que les comentaba hace unos instantes. Esta mezcla, de alguna manera, ya tiene el producto final, que es de lo que queremos generar, lo vamos a escuchar. Síntesis informativa por Radio Universidad. El Ministerio de Salud de la provincia confirmó a través de un comunicado de prensa la muerte de una mujer de 77 años internada en el centro de salud con COVID positivo. La mujer se convirtió así en la segunda tucumana que muere con coronavirus. Tenía una enfermedad de base, presentaba obesidad, diabetes e hipertensión arterial. Estaba internada desde el 24 de marzo en la sala de aislamiento del centro de salud, donde había llegado con un cuadro de shock séptico por infección de piel y partes blandas. Había viajado en los últimos días a países limítrofes con pandemia, por lo que se le realizó la prueba que dio positivo. Rosalia Cazorla, Cadena 3, Tucumán. La Rioja. Murió la médica que se contagió de coronavirus. Es la primera víctima fatal en la provincia.
Se trata de la médica pediatra Liliana Ruiz, quien tenía 52 años y permanecía internada en la clínica Mercado Luna de esta capital con un cuadro que se había complicado por patologías previas. Su deceso se produjo en la madrugada de hoy. El propio gobernador Ricardo Quintela fue quien había dado a conocer el caso el pasado domingo sin mencionar su identidad, tratándose del primer caso de infectado por coronavirus en La Rioja. Eduardo Germán, Cadena 3, La Rioja. En San Luis no se registraron casos positivos de coronavirus por cuarto día consecutivo. Tras cerrarse este lunes por la noche el 11º día de aislamiento social obligatorio, el gobernador puntano Alberto Rodríguez Sanz afirmó en Terrazas del Portezuelo que durante la jornada no se registraron casos positivos por coronavirus. De este modo, San Luis cumplió su cuarto día consecutivo sin nuevos pacientes portadores del COVID-19. Se registró además un nuevo caso sospechoso y acerca de los resultados de los últimos análisis evaluados en el laboratorio provincial, las 5 muestras dieron negativo para coronavirus. Viviana Ponce, por Radio Universidad San Luis. Síntesis informativa por Radio Universidad. Bueno, esta es una propuesta de una mezcla que podemos llegar a realizar en este tipo de softwares y lógicamente para poder llegar a esta producción hemos necesitado ir generando los diferentes audios que la componen. En la web, como en todos los sitios y como ocurre con un montón de otras aplicaciones, hay muchos sitios informativos por donde circulan audios. Algunos de estos sitios informativos claramente en sus condiciones de uso especifican si pueden o no ser descargados y si pueden o no ser reutilizados. Bueno, bajo un tipo de licenciamiento en particular. Previa lectura de si es posible o no utilizar este recurso, uno puede descargar e instalar una extensión a Google Chrome, que se denomina en este caso Skyload, y entonces lo que esta extensión va a hacer, en el momento en el que uno empiece a reproducir un audio que admite ser descargado, es habilitarse con una indicación además de un archivo que ha encontrado para descargar, entonces se habilita y a partir de ahí uno puede ingresar y efectuar la correspondiente descarga de ese archivo al disco rígido, ¿sí? Podemos descargarlo, podemos reproducir y lo podemos abrir. Bueno, esta es una de las formas, de las tantas formas que nosotros podemos utilizar para descargar audios. Yo, por ejemplo, he descargado muchos audios de este estilo, de Cadena 3, me gustaban mucho y de hecho, bueno, descargué algunos de allí. Y ya se los voy a mostrar ahora, vamos a verlos ahora y de paso les voy indicando las ediciones que fui haciendo sobre esos audios. Yo por aquí creé una carpeta que se llama Insumos para Microinformativo y ahí descargué, por ejemplo, el informe de Rosalía Cazorla. Yo voy a abrir el archivo original, pero lógicamente para hacer la muestra yo edité estos audios para que sonaran mucho mejor que en su forma original. Voy a seguir trabajando en Audacity. Elegí este programa básicamente porque intuyo que por la cuestión de la gratuidad va a ser de alguna manera más seleccionado por ustedes, pero en un ratito ya voy a mostrar algunas cuestiones en Audition. Entonces voy a abrir el audio de Rosalía, ¿sí? Un audio que descargué de Cadena 3. Estoy trabajando un poco en esta interfaz. En la teoría les va a indicar con mayor detenimiento cada uno de los apartados, pero
Como decíamos anteriormente, aquí tenemos el audio visualizado en una forma sonora, tenemos herramientas de amplitud sobre este audio en caso de que deseemos trabajar sobre una parte puntual del mismo, y así como tenemos para acercar, tenemos para reducir o alejar. Y hay una opción bastante interesante también en esta visualización que tiene que ver con ajustar el tamaño de toda esta onda que me está representando este audio de manera tal que quepa en toda la pantalla de mi PC. Sobre este audio, cuando yo lo escuchaba, observaba que tiene un ruido. Vamos a ver si ustedes lo pueden detectar. El Ministerio de Salud de la provincia confirmó a través de un comunicado de prensa la muerte de una mujer de 70 Está acercándonos aquí. de salud con COVID positivo. La mujer se convirtió así en la segunda tucumana que muere con coronavirus. Tenía una enfermedad de base, presentaba obesidad, diabetes e hipertensión arterial. Bien. Estaba internada desde el 24 de marzo. Vamos a agrandar un poco este audio, lo vamos a acercar para identificar las zonas donde están los ruidos. Aquí, por ejemplo, hay un ruido. Escuchen. Vamos a acercarnos, vamos a movernos un poco más sobre el audio. Creo que era este otro. A ver, vamos a escuchar bien. Vamos a alejar. Vamos de nuevo. Ahí. El Ministerio de Salud de la provincia confirmó a través de un comunicado de prensa la muerte de una mujer de 77 años internada en el centro de salud con COVID positivo. La mujer se convirtió así en la... Acá tenemos otra parte de ruido, escuchamos. Bien. Bueno, hay muchas zonas de este audio en particular donde se está apreciando el ruido. Yo voy a ampliar un poco para poderla seleccionar adecuadamente porque necesito identificar el ruido y no la voz. Entonces vamos a escuchar ahí. Bien. ¿En qué consiste este trabajo de eliminación de ruido? ¿Sí? Si pensamos un poquito en los tipos de efectos que podemos aplicar sobre los audios, vamos a ver que hay uno en particular. Acá estaría toda la opción para abrir audio y demás. Yo me voy a centrar en los efectos. Aquí, ¿sí? Cuando queremos hacer una eliminación de ruido, básicamente esto tiene que ver con una operación de corrección o limpieza sobre el audio, que a lo que va a apuntar de alguna manera es a que bueno, se escuche mucho mejor a lo que actualmente está escuchándose. Entonces, para poder hacer esa operación, y en este caso particular de Audacity, se necesita utilizar un efecto que se llama efecto reducción de ruido. El efecto reducción de ruido trabaja en dos etapas. En principio, la primera de ellas, lo que va a solicitar es que le digamos a la herramienta en qué parte puntual del audio es donde se encuentra el ruido. Esto ya lo he hecho yo aquí, lo he seleccionado, y posteriormente se lo voy a indicar aquí con esta opción que es obtener perfil del ruido. Luego de hacer esto, la herramienta vuelve a necesitar que ingresemos nuevamente, pero en este caso lo que va a hacer, y con el perfil del ruido ya detectado, porque ya lo hicimos anteriormente, va a través de estas opciones que ya están predefinidas y que en general funcionan bastante bien, por eso es que no las vamos a modificar, lo que va a hacer es rastrear en todo el audio ese ruido que anteriormente, bueno, especificamos, y lo va a eliminar. Vamos a hacer aceptar. Y quiero que presten atención, por ejemplo, en esta parte del audio en particular, para que puedan visualizar cómo estaba el audio antes, y fíjense ahora cómo va a estar después de la aplicación de la reducción del ruido. Obviamente, la representación de esa onda sonora cambia y, de alguna manera, el ruido o parte de ese ruido que estaba presente en el audio
se va como desapareciendo o disminuye. Vamos a escuchar esa parte puntual. Lógicamente este es un audio que presenta varios ruidos y yo de hecho cuando fui haciendo la reducción fui tomando los diferentes lugares donde aparece ruido. Creo que este es otro, vamos a escuchar bien. Sí, ¿no? Bueno, ese es otro ruido. Claramente acá vamos a tener que volver a hacer esta acción, vamos a ir a efecto, reducción de ruido, le vamos a decir a la herramienta que ese es el perfil de ruido que yo quiero eliminar, y vamos a decir ahora, volviendo a ingresar a la reducción de ruido, que en función del ruido que le indiqué anteriormente, bueno, que lo elimine del archivo. Bueno, ya lo hizo, y ahora cuando escuchemos, vamos a ver que ese ruido en particular va a haber sido eliminado. Bueno, esto claramente es un trabajo que nos lleva un cierto tiempo, hay que examinar de manera muy minuciosa el audio, parte por parte, pero bueno, es una acción que sin duda la podemos realizar y que logra efectivamente eliminar todos los ruidos que estaban allí presentes en este audio. Yo lo voy a cerrar porque, bueno, ya lo trabajé anteriormente con el software y aquí lo tengo editado sin ruido, ¿no? Me tomé el trabajo de ir chequeando, bueno, trozo por trozo de audio para poder lograr el cometido. Bueno, otro de los audios que también edité fue el informe de La Rioja, que, bueno, venía con bastantes ruidos también, como este de Rosalía, y bueno, lo pude también limpiar de alguna manera. Y en el caso particular de mi informe, bueno, luego de realizar la grabación, que me parece importante que este punto lo podamos, lo pueda explicar. Yo la grabación la realicé directamente desde el programa Audacity, lo hice con la opción pista, añadí nueva pista de audio estéreo, y aquí me aseguré, bueno, de que estuviera, puede estar en 32 bits, no afecta, pero podría haber elegido 16 o 24 bits, y me aseguré que la frecuencia fuera la frecuencia compatible con calidad de CD, que es 44.100 Hz. En este caso particular, y para no alterar esta mezcla, yo voy a trabajar con un archivo nuevo. Aquí voy a generar una nueva pista, una pista de audio estéreo, y la voy a configurar, bueno, con las opciones que comentaba anteriormente. Bueno, ya está configurado por defecto, y ahora, bueno, tengo que proceder a grabar. Es muy importante, antes de proceder a grabar, el chequear que nuestros dispositivos de entrada y de salida de audio, ya sea, bueno, en la PC con la que estemos trabajando o en la notebook con la que estemos trabajando, estén correctamente configurados. Esto ustedes lo hacen desde el panel de control, y hay una opción particular acá, que es la opción de los sonidos, que es la que les va a permitir revisar este tipo de cuestiones. Hardware y sonido. Bueno, y aquí, bueno, uno tiene que ver, en el caso de lo que es el altavoz o el auricular, ingresar a esta opción de propiedades y, bueno, hacer las correspondientes pruebas para ver si esto está funcionando adecuadamente. Lo mismo para el caso de la grabación, el micrófono o todos los dispositivos que podamos tener conectados a la PC, que estén también funcionando adecuadamente. Sí, esto está, de hecho, está funcionando. Hola. Bueno, aquí no quiero que se me haga un acople, pero bueno, están todas las opciones en condiciones, y aquí lo que hay que tener cuidado, porque en algunos programas podemos tener inconvenientes, es que tanto el nivel de configuración del micrófono, o sea, de la entrada,
como el del nivel de la reproducción, de la salida, el auricular o el parlante, estén con las mismas configuraciones. En el caso del micrófono está grabado en 2 canales, 16 bits con 48.000 Hz, bueno, una calidad de DVD, y en el caso de la reproducción, el altavoz o el auricular también tendría que estar configurado con estas características, ¿no? Está bien, 24 bits, 48.000 Hz. Porque muchas veces, bueno, si no están adecuadamente configurados los dispositivos de entrada y salida de audio, se pueden generar inconvenientes al momento de grabar. Yo estoy utilizando simplemente el micrófono de la notebook, bueno, en principio con una intencionalidad para poder encontrar más defectos en los audios y así, bueno, poder editar y mostrarles a ustedes, pero bueno, lo ideal es usar buenos dispositivos, pero para un uso casero y para trabajar ahora en tecnología y como para comenzar está bien que bueno, lo hagamos con esas posibilidades. Entonces, bueno, ahora a partir de esta configuración puedo empezar a grabar. Esta es una grabación de prueba para la asignatura Tecnología de la Comunicación 2. Bueno, y una vez que uno graba, puede escuchar, no hacía falta generar esta pista de audio, ¿no? Se genera automáticamente, pero bueno, yo lo hice hace rato para mostrarles a ustedes las configuraciones. Pero bueno, una vez grabado, uno puede escucharse. Esta es una grabación de prueba para la asignatura Tecnología de la Comunicación 2. Y bueno, uno puede empezar a editar el audio, ¿no? Que fíjense cómo se fue almacenando en esta forma de onda. El audio, y como lo explica también la teoría, puede ser visualizado de muchas formas, ¿no? Aparte de la forma de onda, en vista espectro o en vista logarítmica. Y en realidad lo que de alguna manera me están diciendo estas visualizaciones es, bueno, cómo está representado el audio en términos de, por ejemplo, cuando lo hacemos en forma de onda, en términos de amplitud. Acá, bueno, no se observa, pero a lo mejor esta onda podría estar rebasando los límites deseables, que en este caso estarían entre menos 1 y 1 decibelios, o también lo que uno podría ver está en la vista de espectro, es estos niveles de amplitud en colores, ¿no? En tonalidades más rojas o menos rojas en función de si hay o no distorsión en el volumen, bueno, y otras cuestiones que también son importantes. De momento, bueno, me parece que es útil que trabajemos por lo pronto en la vista forma de onda, y yo me voy a salir de esta grabación que he hecho de prueba y voy a ingresar a una grabación que yo realicé también para esta mezcla, es el informe de San Luis. Voy a entrar al original, porque bueno, yo desde este informe estuve haciendo algunas, lógicamente, ediciones en el audio, en principio, bueno, porque cuando comencé, si me escuchan un ratito. En San Luis no se registraron casos. Bueno, la primera edición que realicé sobre este audio, bueno, consistió en cortar una de las partes que no era necesaria, simplemente seleccionando el audio. Aquí tenemos que tener habilitada esta herramienta de selección en este conjunto de herramientas, ¿sí? Es seleccionar este audio con la herramienta de selección, y borrar, ya sea con la tecla Delete o suprimir, ¿sí? O también podríamos haber hecho de editar, cortar, ¿no? Que también me hubiese quitado ese trozo de audio. Bueno, ven que allí ya desaparece este carraspeo y este sonido que tenía al iniciar el audio, ¿no? Una de las operaciones que también me pareció importante efectuar sobre mi audio en particular es, bueno, lo que tiene que ver con la amplitud del volumen, ¿sí? Yo, por ejemplo, podría ampliar un poco más el volumen de todo este audio. Lo puedo hacer así, con esta herramienta selección, o me puedo ubicar sobre el audio y hacer doble clic para que se seleccione todo ese trozo de audio. Y bueno, hay una opción muy interesante que lo que va a modificar en este caso es la amplitud o el volumen del audio, que es amplificar, que lo que hace es, bueno, ampliar o aumentar o disminuir también el nivel de volumen, ¿sí? Todo depende hacia dónde yo deslice esta barra, hacia la derecha o hacia la izquierda, o el punto de pico de amplitud que yo establezca.
Este audio, si nosotros lo vemos, está moviéndose entre -1 y 1 decibelios, y de alguna manera, si nosotros lo que queremos hacer es ampliarlo, amplificarlo, lo que me está diciendo la herramienta es que a un nivel superior de 2,1 ya no podría trabajar, ¿sí? Fíjense que hasta el momento, si yo decidiera amplificar, la opción va a ser válida, me deja que amplifique, me deja aceptar, pero si yo ya incremento esta cantidad, esta opción de aceptar no está disponible. Justamente no está disponible porque se generaría una distorsión en esa amplitud. Sin embargo, si yo quisiera, ¿sí?, igualmente puedo exigir que se haga esta amplificación y que en todo caso, si la onda de audio excede el decibelio, bueno, que se produzca un corte ahí en el audio, o sea, que se produzca en definitiva una pérdida de calidad, y eso no sería permitido o no sería deseable. Entonces, vamos a volver, vamos a dejar con la amplitud recomendada, que me parece que sería como mucho. A ver, probemos. En este caso es como mucho, porque acá hay una parte donde yo claramente he como elevado la voz. Vamos a escuchar, y cuando escuchemos, yo les voy a pedir que presten atención en este lugar, que es el nivel de reproducción. Si habrán podido prestar atención, aquí se produjo como un color muy rojo que me está indicando que está muy alto el volumen ahí en ese punto y que claramente se puede llegar a producir una distorsión. Entonces, con control Z vamos a eliminar esta acción de amplificar a 2,1 y lo vamos a amplificar un poco menos, a 1,8, por ejemplo, el volumen, y vamos a hacer aceptar, y ahí está un poco más amplificado. La herramienta de amplificar volumen básicamente lo que hace es subir o disminuir el volumen del audio, pero lo hace de alguna manera regulando sus diferentes zonas para que no se generen distorsión. Otra de las opciones que también está disponible para jugar con este parámetro, el de la amplitud del audio, es la opción de la compresión. La opción de la compresión también funciona bastante bien y regula además, bueno, todas las partes más altas y más bajas del audio para que funcionen en lo posible de la mejor manera, ¿no? Aquí vamos a aplicar el efecto de la compresión. Hay muchos parámetros que también podemos configurar en este caso. Yo les propongo que trabajemos con lo que ya aparece determinado por efecto, sobre todo cuando hay muchos elementos sobre los que tenemos que pensar o configurar, que además, bueno, hay todo un fundamento técnico del sonido de por qué también están estos parámetros. Pero si ustedes quieren indagar un poco más y profundizar, hay tutoriales disponibles en el blog donde van a poder ver cada uno de estos aspectos. Para mi caso puntual, yo voy a dejar los parámetros como están, voy a aceptar, y ahí, bueno, se va a producir esta compresión del audio, y claramente en donde ya no pueda resolver la cuestión de la distorsión, bueno, me va a indicar aquí con esta línea roja. Esta es una parte donde está como demasiado alto el volumen, entonces lo que podemos hacer ahí es seleccionar esta parte, vamos a efecto amplificar, y esta vez lo que vamos a hacer es disminuir un poco, a ver, en -0,5 me parece que estaría bien, como para bajar esa parte puntual del volumen. Vamos a aceptar, y bueno, vemos que ahí ya claramente desapareció la distorsión, y cuando escuchemos y prestemos atención aquí a las líneas de la medición del volumen de salida, no se ve tan abrupto, digamos, el cambio de volumen ahí en esa parte. Bueno, podemos seguir editando todavía aún más el volumen, pero me parece que hasta aquí, y a los efectos de, bueno, comentar un poco cómo funciona la herramienta, me parece que está bien. Y bueno, les quiero contar que también a mí lo que me parecía cuando me escuchaba en este audio era como que el ritmo de mi voz iba bastante lento en relación a cómo están las otras noticias de los otros locutores. Así es que se me ocurre que sobre este audio también se pueden hacer modificaciones que tengan que ver con la alteración del ritmo, ¿no? Para hacer que suene más rápido.
este audio. Además de que hay en muchos lugares silencios, ¿sí? Como estos, que podrían también irse eliminando para que en esto que quiero producir de hablar más rápido, ¿sí? Hablar más rápido implica que no haya tampoco tantos silencios entre medio, ¿sí? Entonces, bueno, yo aquí lo estoy haciendo como muy rápido, sepan que en realidad fui trabajando con estas herramientas de ampliación y reducción de la onda de audio para poder hacerlo más en detalle y más prolijo, pero aquí es simplemente a los efectos de que ustedes puedan tener, bueno, una idea de cómo se trabaja en este caso, ¿no? Me voy a centrar solo en esta parte puntual, para escuchar un trozo nada más. Vamos a hacer este trozo. En San Luis no se registraron casos positivos de coronavirus. Bueno, sobre este trozo voy a eliminar también un poquito más acá de este silencio y sobre este trozo puntual, en realidad lo debería hacer en todo, vamos a hacerlo en todo, doble clic. Voy a trabajar con la opción de cambiar ritmo, que bueno, claramente este es un efecto que lo que va a alterar es la velocidad en la que el audio se reproduce, y si el audio se reproduce más rápido, lógicamente va a tardar menos tiempo en reproducirse. Así es que este es un efecto de tiempo sobre el audio, bueno, que originalmente tiene 51,79 segundos, bueno, este audio le vamos a pedir que dure menos, algo así como 45, y vamos a escuchar a ver este es el porcentaje de cambio, que es lo que se debería cambiar, y vamos a ver cómo suena. En San Luis no se registraron casos positivos de coronavirus por cuarto día consecutivo. Tras cerrarse este... Bueno, ahí ustedes van a ver que de alguna manera se escucha un poco más acelerado, pero bueno, hay silencios todavía sobre los que tendríamos que trabajar, eliminándolos o acercando más los audios unos de otros para que se sienta todavía aún más esta cuestión de la velocidad o el cambio de ritmo, que es lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Vamos a hacer aceptar, vamos a probar con estos valores y vamos a escuchar a ver cómo suena ahora. En San Luis no se registraron casos positivos de coronavirus por cuarto día consecutivo. Tras cerrarse este lunes por la noche el 11º día de aislamiento social obligatorio, el gobernador... Bueno, claramente ahí mejoró mucho el ritmo, está mucho más acelerado o acelerada la narración, y bueno, queda todavía seguir trabajando la cuestión de los silencios, ¿sí? Como para que esto se escuche mucho mejor. Pero bueno, lo cierto es que yo todas esas ediciones las trabajé de un modo más fino, y bueno, y ahí es donde me queda el informe de San Luis editado, y es el que ustedes pudieron escuchar hace rato cuando estaba yo reproduciendo esta mezcla. Bueno, me queda comentar otro de los audios que yo descargué. Hay un sitio que se llama melodyloops.com, es un sitio muy interesante desde donde podemos descargar, bueno, músicas de fondo, hay mucha música de fondo que podemos descargar desde múltiples sitios, pero bueno, a mí me gustó este en particular y me gustó esta música, que es la que ¿no? Música de fondo. Y bueno, a partir de herramientas que tenemos disponibles podemos ir haciendo la descarga de estos MP3, como lo hice yo al disco rígido, ¿no? Esta es otra de las formas en las que podemos obtener audios. Lo tengo por aquí al fondo, ese que está ahí. Dura alrededor de 2 minutos y 30 segundos. Y otro de los audios, en realidad que elegí por una cuestión de también mostrarles a ustedes las diferentes posibilidades en las que podemos generar audio, si no lo hacemos nosotros, existen softwares que lo que permiten es que uno pueda escribir texto y a partir de ese texto generar el audio, como síntesis informativa por Radio Universidad. Me pasaron cuestiones muy
muy extrañas cuando estaba trabajando con ese software. El audio que me creaba variaba en función de si escribía o todo en mayúsculas o todo en minúsculas, o hacía como en este caso una alternancia entre mayúsculas y minúsculas. Bueno, pero la cuestión acá es importante, digamos, considerar es que de alguna manera lo que este software permite es este que está acá. Es que yo coloque un texto y después pueda generar un archivo de audio en relación a ese texto. Un archivo de audio que después voy a poder descargar y editar y demás. Ahí lo tenemos. Bueno, ven, ahí se pudo escuchar, bastante robótica, bastante extraña la voz, ¿no? Cómo suena. Por ahí alguno puede decir, no, yo prefiero grabarme y editar, y está bien que así sea, pero bueno, no por ello uno tiene que desconocer estas opciones, ¿no? Con ese botón uno puede elegir descargarlo al disco. Y la última que usé yo, la última herramienta, que me gustó mucho más, no la veía tan robótica, fue esta herramienta que lo que hace es escribimos, lee el texto. Uno puede utilizar diferentes voces, mujer estadounidense, hombre estadounidense. Pero uno puede escuchar ahí cómo quedan los resultados, ¿sí? Síntesis informativa por Radio Universidad. Bueno, sonaba mucho mejor, ¿sí? Esta es la voz original. Y lo que ocurría era que como ese programa cuando yo lo reproducía no me dejaba grabar, ¿sí? Yo lo que hice fue, bueno, lo podría haber hecho desde Audition también o desde Audacity, empezar a hacer la grabación, ¿sí? Trabajé en un archivo nuevo, dejé activada la grabación y a medida sonaba el sonido en la computadora, el sonido se iba captando desde aquí, el programa Audacity. Activé para ello aquí, bueno, donde dice asignador de sonido Microsoft, dejo las opciones habilitadas que de alguna manera me tomen como entrada el audio que está saliendo desde la PC, ¿sí? Se escuchaba mucho más bajo ese sonido, bueno, yo lo edité, lo mejoré y demás. Sobre ese efecto, síntesis informativa por Radio Universidad, que en la intro yo apliqué un eco, donde un eco, bueno, también es un efecto sobre la amplitud del audio, porque, bueno, lógicamente lo va a modificar porque agrega una repetición sobre el mismo, y el eco, bueno, como toda herramienta, necesita de disponer de un espacio o de un hueco para alojar esa repetición. Entonces nosotros podemos ir generando, con la opción de copiar y pegar, podemos ir generando estos silencios o estos huecos, o también podríamos haber generado un trozo de audio y hacer los silencios con la opción generar silenciar. Bueno, una vez que la herramienta eco encuentre huecos donde albergar las repeticiones, va a poder funcionar sin inconvenientes. La idea es seleccionar el trozo de audio y dirigirse, bueno, hasta la opción efectos eco, y a partir de allí, bueno, hay que elegir algunas cuestiones, bueno, cada cuánto tiempo se va a producir un eco. Lógicamente este tiempo de retraso tiene que ser menor al tiempo de duración del audio, porque si no, no vamos a escuchar la repetición. Y el factor de decaimiento es cada cuánto se va a ir escuchando este eco, ¿sí? Y en cuánto va a ir decayendo también. Bueno, yo voy a probar por ejemplo, estas opciones. Puedo ir haciendo la vista previa o puedo aceptar directamente y ahora vamos a escuchar a ver cómo se reproduce este archivo. Síntesis informativa por Radio Universidad. Suena bastante lindo, bastante bien, y bueno, donde hemos visto que hay partes de audio que no se están utilizando, bueno, las podemos eliminar. No utilizo tanto de este espacio, ¿sí? Utilizo poco para hacer
ese eco. Pero ha quedado bastante bien, o bueno, uno puede de alguna manera seguirlo trabajando para llegar a o lograr el efecto que se quiere. Bueno, así es como fui descargando y editando cada uno de estos audios individuales que fui de una u otra manera almacenando en esta mezcla, ¿no? Además de que hice otras cuestiones y otras operaciones también. La lógica es muy sutilmente diferente entre lo que es Audition y lo que es Audacity, pero en sí en lo que consiste es en ir utilizando las herramientas de la barra de herramientas para ir importando y bueno, después de allí acomodando todos los audios donde corresponde. En este caso particular voy a hacer trabajar con un archivo nuevo para mostrarles, pero bueno, fui importando. Bueno, en el primer caso me parecería que era bueno la música de fondo. Ese es el fondo. Aquí tengo que importar otro audio. No usen la opción abrir, porque abrir lo que va a hacer es volver a abrir Audacity y en otra pantalla de Audacity me va a ir trabajando el audio. Yo lo que quiero es trabajar todos los audios en una misma ventana de Audacity. Así es que la opción que hay que usar en este caso siempre es importar audio, y bueno, y ahí importando cada uno de los audios con los que yo estuve trabajando ya editados. Bueno, hay que ir como de alguna manera modificando estos tamaños de audio, bueno, para que podamos visualizar todo en la ventana, ¿sí? No se complejice la cuestión, digamos. Pero bueno, hay como que ir de alguna manera importando todos los audios, trayéndolos aquí a nuestra visual. En el caso de Audacity hay una herramienta que se llama desplazamiento en el tiempo, desde donde uno tiene que, bueno, ir moviendo los audios para que se vayan escuchando donde corresponda. Yo, por ejemplo, decidí como en una misma pista tener todos los audios, ¿sí? Acá debería traer el de sándwich editado. A ver, vamos a, en este caso particular, ¿dónde está el de sándwich editado? Voy a traer aquí. Lo voy a mover. Bien. Vamos a achicarlo un poquito más. Bueno, con la herramienta de desplazamiento en el tiempo. Bueno, lo puedo ir moviendo y ubicando donde considero que es necesario, ¿no? Un efecto que, bueno, así es como fui haciendo con todos los audios. Por ejemplo, en el caso de la intro que dice síntesis informativa con eco, ese es el que tendría que ir antes que todo. Y bueno, con esta opción de desplazamiento lo vamos a mover acá adelante. Y una cuestión que me parece importante acá, que es lo que yo fui trabajando, es la cuestión del envolvente de volumen, porque en el caso particular de la reproducción, cuando escuchamos la voz, lo que acá no puede pasar es que la música no esté tan alta, ¿sí? Como para que se pueda escuchar la voz, ¿no? La música ahí de alguna manera tiene que bajar su amplitud. Entonces, bueno, aquí tenemos un envolvente que se llama herramienta de envolvente, que en algunos casos se suele utilizar, donde uno lo que puede ir haciendo es estableciendo puntos de inicio y puntos de final en los que el audio tenga que bajar o disminuir su volumen. Esto para cada uno de los trozos de audio en donde coincide la música con la voz, ¿verdad? Acá lo podemos hacer con el envolvente, ahí marqué el punto de inicio, aquí marqué el punto de final, y bueno, ubicándome en el centro es donde puedo o ampliar o disminuir el audio, ¿sí? Puedo hacer así, de esta manera, o, bueno, una forma que elegí yo, que me pareció, aquí por supuesto yo puedo escuchar. El Ministerio de Salud de la provincia confirmó a través de un comunicado de prensa la muerte de una mujer de 77 años. Bueno, ahí se puede escuchar que la música baja, ¿no? Habría que bajarlo todavía un poco más. Pero a mí no me gusta mucho este efecto donde aquí
no es igual el volumen, ¿sí? No es uniforme. Acá está como un poco más alto, acá en el centro está como más bajo, acá vuelve a subir, entonces tiene que ver lógicamente por estos puntos de control que yo le estoy colocando, pero me parece que puede ser un poco más sencillo de trabajar, y de hecho es como yo lo hice, que, bueno, establezcamos divisiones en estos audios, en trozos del audio de la música de fondo. ¿Cómo lo hacemos? Voy a trabajar ahí, en este punto. Ahí hay una opción que es editar, recortar límites, dividir. Ahí se genera como una división en el audio, lo mismo acá. Editar, recortar límites, dividir. Bueno, es lo mismo que tendría que hacer en cada trozo particular donde coincida el audio con la voz, el audio de la música de fondo con la voz, ¿verdad? Y ahí, bueno, yo hago doble clic y me voy a efecto, amplificar, y ahí, bueno, voy tomando un valor de bajada, de amplificación, para que esto quede más bajo, ¿no? Bueno, puede ser 0,9, y lo que debería cuidar y procurar es que este nivel de amplificación que yo baje sea el mismo en todas las zonas donde coincida audio y voz, para que, bueno, no, digamos, vayamos también de alguna manera manteniendo la constancia en el volumen y demás. La amplitud. Bueno, ahí acepto y ahí he bajado el audio. Bueno, faltaría bajarlo un poco más todavía para que prevalezca la voz por sobre la música de fondo. Bueno, a grandes rasgos, como fui dando yo la mezcla, en Audition es bastante más rápido. Yo en Audition, en principio, debería haber elegido la forma multipista, la vista multipista para grabar. Aquí debería haber grabado una sesión. Acá podemos decir síntesis informativa, por ejemplo, así podría haberla denominado. Aquí tengo que elegir el nombre de carpeta donde se va a ubicar el archivo final de la mezcla. Yo voy a dejar esto en este momento, pero la idea es que ustedes puedan tener generado en el disco rígido de su máquina una carpeta destinada para este fin, ¿no? Para periodismo, por ejemplo, que creen una carpeta práctico 2, ¿sí? Práctico 2, Tecno 2. Entonces, lo que ustedes pueden hacer en este caso es, bueno, generar esa carpeta y allí, bueno, guardar toda la información, ¿no? Elegimos los parámetros del audio con lo que va a trabajar esta sesión, y acá Audition es mucho más demandante que lo que es Audacity, porque si Audition decide trabajar con muestras de 44.100 Hz y a 32 bits y en calidad de estéreo, bueno, va a pedir en lo posible que todos los audios estén trabajando con estas características, y si no es así, bueno, me lo va de alguna manera a informar con un cartel o una notificación. Y ahí yo voy a tener que decidir si voy a preservar o no las secuencias que están establecidas aquí en este proyecto. Las configuraciones. Una vez que he generado una sesión, me toca importar todos los archivos. Yo uso un archivo de fondo, uso esa noticia, esta otra noticia y una intro. Bueno, nada más. Y ahora traigo todos los archivos con los que voy a trabajar. Fíjense que es mucho más rápido. Y a partir de allí no tengo más que ir arrastrando y llevando los audios a donde correspondan, ¿sí? Tengo uno, aquí tendría que ir trayendo otro, por ejemplo. Bueno, voy a ubicar en este momento así, es simplemente para que ustedes vean. Y ahí lo que pasó con este último audio, lo que me pasó con este último audio de La Rioja, ¿sí? Voy a volver a traer para que ustedes vean. Voy a borrarlo en principio. El programa detectó que viene con una configuración distinta a la que yo he ido, a la que decidimos trabajar acá en Audition, con los ajustes de secuencia. Entonces, bueno, me lo dice, la velocidad de muestreo de este archivo no coincide con la velocidad de muestreo de la sesión.
porque este está trabajando creo que a 22.300 Hz y nosotros en la sesión elegimos 44.100 Hz. Entonces, bueno, cuando esto pasa, lo que nosotros hacemos es trabajar con una copia del archivo para que se convierta de alguna manera este audio en su velocidad de frecuencia a 44.100 Hz, que es con lo que estamos trabajando acá desde Audition. Bueno, aquí también tenemos para ir realizando movimientos o desplazamientos en el tiempo con esta herramienta desplazar, y bueno, son las que a ustedes les van a permitir de una u otra forma ir moviendo los audios a donde corresponda. ¿Sí? Bueno, por supuesto que antes de terminar con el trabajo de la mezcla, uno tiene que tener en cuenta algunas cuestiones, ¿no? En el caso de Audition, cuando nosotros trabajamos con mezclas y grabamos, todo se graba en lo que sería un proyecto que tiene extensión CES-X, y es un proyecto donde, bueno, yo todas las veces que lo desee, voy a poder editar, agregando nueva información, aplicando efectos y demás. Y la edición, en ese caso, va a ser no destructiva, porque es decir, no se van a modificar nunca los archivos originales que yo estoy utilizando aquí en esta mezcla. Sin embargo, cuando yo trabajo en la vista forma de onda, como por ejemplo en este caso, yo tengo que tener cuidado cuando edito los audios, porque por cada edición que yo realice sobre este audio, voy a estar alterando de alguna manera la ubicación en donde ese audio se encuentra. Por lo tanto, si yo cuando salgo de aquí grabo el archivo, ¿sí? Preferentemente lo tengo que hacer con otro nombre, porque si lo grabo tal cual con el nombre en que el archivo está, voy a estar destruyendo el archivo en su forma original, y eso no es conveniente, ¿no? Debemos poder preservar los archivos tanto en su forma original como en su forma de edición. La cuestión de la edición destructiva es algo que ocurre en Audition, y cuando se trabaja en esta vista, en esta forma de onda, o dicho de otra forma, cuando se está trabajando con un audio en particular. Pero bueno, no es algo que ocurra, por ejemplo, en el caso de Audacity, porque Audacity todo el tiempo está trabajando con lo que son los proyectos, ya sea que estemos con un audio o con más de un audio en particular. Siempre trabaja con proyectos y lo hace en formato AU, ¿sí? O AUP. Y en el caso que queramos exportar ya definitivamente en formato MP3, sí o sí lo tenemos que hacer con esta opción que es exportar audio. Y acá es importante también mencionar una cuestión que también les va a pasar, que es que para poder exportar audios en formato MP3 es necesario disponer de una biblioteca que se llama lame-enc.dll, que es una biblioteca que se anexa al programa Audacity, y es la biblioteca que permite que podamos hacer este tipo de grabaciones. Vamos a mostrarlo acá con un ejemplo concreto. Vamos a cerrar un poco de ventanas. Sobre el Audacity, quiero mostrar, por ejemplo, para exportar, que cuando yo voy a cliquear acá en la opción guardar, bueno, me dice que va a mezclar todas estas pistas en un único audio que va a ser la producción final. Bueno, puedo añadir datos a esta producción final, y bueno, y acá es donde me dice que necesita instalar una librería, que es esa, ¿no? Bueno, en el blog nosotros hemos dejado documentación respecto de dónde descargar esta librería. Bueno, ustedes descargan la librería y la copian en el lugar donde el programa se instala, en Audacity, en la carpeta Audacity. Yo ya la tenía grabado, simplemente le cambié el nombre como para que ustedes, bueno, no lo pudieran, para que el programa me diera el error y ustedes pudieran apreciar. Pero, digamos, es fácil descargar la librería, es fácil colocarla en esa carpeta.
y cuando se encuentren haciendo la exportación le dicen al software la primera vez en dónde está la librería. Para este caso puntual es en esa carpeta de archivos del programa Audacity. Y bueno, ahí, una vez que le dan esos datos, la exportación se va a poder realizar y demás. Yo esto lo voy a cancelar porque ya lo había realizado, esta acción. Y bueno, lo importante aquí para considerar es que luego de generar la mezcla, uno lo que produce en definitiva es un audio, que es el audio final, que bueno, es donde estaría en este caso el micro informativo. Síntesis informativa final, ¿sí? Ahí lo podemos escuchar. Síntesis informativa por Radio Universidad. Bueno, es una linda herramienta y hemos trabajado bastante bien como para explicar todas estas cuestiones, ¿no? Finalmente quiero indicar que antes de hacer esta exportación final, bueno, es importante esta cuestión de masterizar o renderizar, que tiene que ver de alguna manera con controlar, bueno, que todos los audios se encuentren en los mismos volúmenes, en los mismos niveles de compresión, o sea, que en definitiva todo esté configurado medianamente con los mismos parámetros para que, bueno, para que la salida de audio sea constante y, bueno, no se genere como algún ruido ahí al momento de escuchar el audio, ¿no? Y por otra parte es importante, bueno, considerar que bueno, cuando exportamos mezclas, lo podemos hacer en diferentes formatos, lo podemos hacer, lógicamente aquí hemos estado trabajando con formatos MP3, porque bueno, hemos hecho descargas de archivos ya existentes, que además, bueno, trabajan con ese formato de exportación, pero bueno, también podríamos haber estado trabajando en formato de audio puro, en formato WAV, y bueno, podríamos haber tenido que grabar en esa extensión, o también en otros formatos, ¿no? Formatos tanto de pérdida de calidad como sin pérdida de calidad. Yo, bueno, les dejo que ustedes puedan leer la teoría más en detalle, porque si no se va a hacer como muy extenso este video, que cualquier cuestión, bueno, me lo puedan preguntar a mí o a alguno de los profes y las profes a través de las vías que tenemos. Y bueno, comentarles simplemente que nosotros vamos a trabajar con el formato MP3 por una cuestión de que es el formato por excelencia de distribución de audio y es el que con altas tasas de compresión, bueno, posee una calidad audible bastante buena para lo que es la circulación de audio por dispositivos digitales, ¿no? Y bueno, si pueden y se animan, y está, bueno, como un requerimiento en el práctico de Tecno 2 de periodismo, la idea sería que puedan subir esta producción a alguno de los sitios web disponibles. SoundCloud es uno, es sencillo el proceso, y bueno, ¿por qué no después compartirla con nosotros a través del envío del práctico? Bueno, hasta aquí la teoría de la clase 2, es una teoría, como pueden ver, bueno, compleja, con, digamos, mucho contenido práctico, pero bueno, yo creo que es posible que podamos trabajar, ojalá y esperemos que sí, bueno, que todos ustedes se encuentren bien y bueno, que prontamente espero que, bueno, que podamos estar todos juntos, que podamos, bueno, encontrar vías y formas de solución para las distintas problemáticas que se van sucediendo. Bueno, un saludo para todos y hasta una próxima clase o un próximo video.